En este video vamos a aprender a distinguir y a factorizar trinomios de la forma ax cuadrada más bx más c. Tenemos que identificar entonces este tipo de trinomios y separarlo de los trinomios de la forma x cuadrada más bx más c y de los trinomios cuadrados perfectos. Y vamos a analizar que sí debe llevar un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Veamos el primer término. Vemos que existe una a acompañando, en este caso, a una variable x al cuadrado. Esta a es un coeficiente numérico distinto de 1 que tiene que ir en este tipo de trinomios. No necesariamente tiene que tener raíz cuadrada exacta, pero sí tiene que ir acompañando a una variable que está elevada al cuadrado o a un exponente positivo par. El segundo término va a tener la raíz cuadrada de la variable que está en el primer término, es decir, como ejemplo de la descripción de este tipo de trinomios tenemos en el primer término una x al cuadrado y en el segundo término tenemos la raíz cuadrada de esa, que sería esta x. El segundo término también tiene un coeficiente numérico que está representado por esta b positiva. En realidad, esta b positiva puede ser un coeficiente numérico negativo o positivo, puede ser también 1 y puede tener más variables, siempre y cuando las variables que se encuentren en el segundo término, sea cual sea su exponente, se encuentren elevadas al cuadrado en el tercer término. Por último, el tercer término que está representado por esta c positiva va a ser un coeficiente numérico positivo o negativo y también puede tener variables siempre y cuando la raíz cuadrada de las variables que se encuentren en el tercer término se encuentren en el segundo término. Esta es la descripción de un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, expresada de una forma general, es decir, que abarca para todos los trinomios de esta forma. Puede ser aún un poco larga y un poco confusa, por lo que vamos a resolver un par de ejercicios para asimilar un poco más fácilmente cómo resolvemos este tipo de trinomios. Este es el ejemplo número 1 que vamos a factorizar de trinomios de la forma ax cuadrada más bx más c, en donde tenemos 6x al cuadrado más 36x más 48 igual a 0. Tenemos que asegurarnos de que en efecto se trata de un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c para proceder con la solución de este ejercicio, y esto lo podemos hacer por descarte. Un tipo de trinomio que ya conocemos sería el trinomio cuadrado perfecto, para lo que analizamos el primer término y el tercer término. El primer término en su coeficiente numérico y el tercer término, que sería también un coeficiente numérico, no tienen raíz cuadrada exacta, por lo que muy probablemente no serían un trinomio cuadrado perfecto. El segundo tipo de trinomio que ya conocemos es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, es decir, lo que aquí se representa por una a es un coeficiente numérico 1. Si tenemos un coeficiente numérico distinto de 1, no va a ser un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Por lo tanto, descartando esos dos tipos de trinomios, tenemos que este ejemplo sí lo podemos solucionar con este método de factorización. En este video vamos a ver el primer método o procedimiento para factorizar este tipo de trinomios de la forma ax cuadrada más bx más c. Con este método o procedimiento vamos a resolver dos ejemplos que van a ser los mismos dos ejemplos que se van a resolver en un segundo video con el segundo método o procedimiento que nos permita factorizar este tipo de trinomios. En este procedimiento vamos a dividir el trinomio por el coeficiente a, vamos a completar y factorizar el trinomio cuadrado perfecto, vamos a factorizar la diferencia de cuadrados y vamos a multiplicar por el mismo coeficiente a. Resolvamos entonces con este procedimiento paso por paso. En el primer paso vamos a dividir el trinomio completo por el coeficiente numérico a. Así dividimos toda la ecuación por el 6, que es nuestro coeficiente a. Nos van a quedar tres fracciones del lado izquierdo de la ecuación y
una fracción 0/6 del lado derecho de la ecuación. Técnicamente no podemos simplemente dividir por un número distinto de 1 una ecuación. En realidad lo que estamos haciendo es multiplicar 6 entre 6, 6 entre 6 nos da igual a 1, entonces el 6 del numerador lo vamos a guardar. Es este 6 que escribimos de este lado izquierdo. El 6 del denominador es el que sí utilizamos para dividir cada uno de los términos de la ecuación. Tenemos entonces del lado izquierdo el 6 que guardamos del numerador y del lado derecho en toda la ecuación tenemos el denominador, la división que vamos a realizar. Así el primer término podemos dividir 6 entre 6, nos va a dar igual a 1. Segundo término sería 36 entre 6, nos va a dar igual a 6. Y después dividimos 48 entre 6. Del lado derecho de la ecuación tenemos 0 entre 6. Esto nos va a dar igual a 0 aún. Con esto terminamos el primer paso y vemos que tenemos aún un trinomio, que es un trinomio ligeramente distinto, que vamos a continuar factorizando con el paso número 2. En el paso número 2 nos pide que sumemos y restemos la mitad del nuevo coeficiente b elevado al cuadrado. Es decir, vamos a considerar no el 36 que teníamos en nuestro trinomio ax al cuadrado bx más c, sino el 6 del trinomio actual que tenemos después del paso 1. Agregamos estos coeficientes, que sería la mitad de 6 elevado al cuadrado positivo, como una suma, y la mitad de 6 elevado al cuadrado negativo. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque de esta forma no estamos modificando nuestra ecuación. Es decir, estamos agregando un valor que al mismo tiempo se lo estamos restando. Nuestro lado derecho de la ecuación no se está modificando. Podemos simplificar esta fracción y tendríamos la siguiente ecuación. X al cuadrado más 6x más 8, que ya venía de nuestro trinomio anterior, y después lo que agregamos nosotros, que sería la mitad de 6 es igual a 3, esto está elevado al cuadrado, menos la mitad de 6, que también está elevado al cuadrado. Tenemos un más 3 al cuadrado y un menos 3 al cuadrado. En este momento lo dejamos indicado para poder continuar con los siguientes pasos. Ahora vamos con el paso número 3. En este paso tenemos que reordenar la expresión que tenemos para tener un trinomio cuadrado perfecto y vamos a simplificar la expresión. Lo que tenemos que hacer para que nos quede del lado izquierdo un trinomio cuadrado perfecto que podríamos factorizar es reordenar este 8 positivo y este 3 al cuadrado, por lo cual simplemente los cambiamos de posición para facilitar visualmente la factorización del trinomio y después podemos simplificar los coeficientes numéricos que vamos a tener un poco más al lado derecho del trinomio cuadrado perfecto, que sería un 8 positivo menos 9. En el paso número 4 se nos pide que ya factoricemos ese trinomio cuadrado perfecto que tenemos del lado izquierdo con los primeros tres términos y que después simplifiquemos lo que nos queda después de este trinomio, que sería ese más 8 menos 9 que teníamos del paso anterior. En este punto se puede ir al video de la factorización de los trinomios cuadrados perfectos para recordar cómo vamos a factorizar este trinomio, que aquí les digo de una forma un poco más rápida. Un trinomio cuadrado perfecto nos da como resultado un binomio al cuadrado. Ese binomio al cuadrado lo formamos una vez que estamos seguros de que es un trinomio cuadrado perfecto, lo formamos con el primer término y el tercer término. Tenemos la raíz cuadrada del primer término, que sería esta x al cuadrado. Tenemos el signo del segundo término, en este caso un signo positivo. Y después tenemos la raíz cuadrada del tercer término. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado? Bueno, sería simplemente
3. Y este binomio lo vamos a elevar al cuadrado. Así tenemos la factorización de una forma rápida de este trinomio cuadrado perfecto. Aquí lo tenemos escrito de una forma más limpia. Tenemos la factorización del trinomio cuadrado perfecto, que es igual a x más 3 entre paréntesis al cuadrado. Y tenemos la simplificación de 8 positivo menos 9, que es igual a menos 1. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una diferencia de cuadrados. En el paso número 5 vamos a factorizar esa diferencia de cuadrados a la que hemos llegado hasta este momento. Para esta factorización pueden ir a recordar al video de la factorización de una diferencia de cuadrados, o aquí de una forma muy rápida les recuerdo que la factorización de una diferencia de cuadrados nos va a dar como resultado un par de binomios conjugados que obtenemos de esta forma. Primero tenemos que calcular la raíz cuadrada del primer término. En este caso nuestro primer término es un binomio al cuadrado. La raíz cuadrada de esta sería simplemente lo que tenemos dentro del paréntesis. Y eso lo vamos a escribir dos veces. X más 3. Dejamos el espacio para el siguiente término que vamos a obtener del menos 1. Cerramos este paréntesis, abrimos el segundo paréntesis, colocamos ese mismo x más 3. Dejamos el espacio para el siguiente coeficiente que vamos a encontrar y cerramos el paréntesis. Esto es igual a 0 según nuestra expresión. El segundo paso para factorizar una diferencia de cuadrados sería tomar el segundo término, en este caso es este 1, lo colocamos tal cual está, en este caso por ser un 1, en realidad calculamos la raíz cuadrada de ese término, la raíz cuadrada de 1 sigue siendo 1, y colocamos los signos. El signo se coloca de un lado, cualquiera de los dos lados del paréntesis positivo, en este caso puedo poner el positivo por ejemplo del lado derecho, y colocamos del otro paréntesis que nos queda por completar el signo negativo. Sin ningún problema pudimos haber colocado los signos de la forma contraria. Aquí por ejemplo tenemos ya la misma expresión escrito de una forma más limpia, que el signo positivo está del lado izquierdo, este más 1, y el signo negativo está del lado derecho. Lo que podemos hacer en este punto sería simplificar las expresiones de los corchetes que tenemos. Tenemos x más 3 más 1, nos podría quedar un x más 4, y después tenemos un x más 3 menos 1, nos quedaría un x más 2. Con esto terminamos el paso número 5, y aquí les pido que pongan mucha atención porque uno podría pensar que ya tenemos una factorización. Sí, ya tenemos una multiplicación de x más 4 por x más 2, pero esta expresión no nos daría como resultado la misma expresión original que teníamos. Es por eso que vamos a ir al paso número 6. Aquí lo pongo para demostrar antes de ir a ese paso número 6 que la multiplicación de x más 4 por x más 2 nos da como resultado x al cuadrado más 6x más 8. Una expresión distinta de la expresión que nosotros queremos factorizar originalmente. Y esto lo resolvemos con el paso número 6, que nos pide que multipliquemos por el coeficiente numérico por el que se dividió en el paso número 1. Es decir, este número 6 que tenemos al lado de la segunda expresión. El número 6 que guardamos cuando dividimos por 6. Así en este último paso vamos a tener indicado la multiplicación de 6 por el resultado de la factorización que llegamos hasta el paso anterior. Con esto llegamos al resultado final de la factorización del trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, que se presentó como ejemplo 1, y vemos que el resultado en este caso sería 6 que multiplica a x más 4 y que multiplica a x más 2. Vemos cómo la multiplicación de este par de binomios por 6 sí nos da el resultado
del trinomio que teníamos originalmente. Ahora vamos a trabajar con este segundo ejemplo de la factorización de un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Vamos a seguir el mismo procedimiento que seguimos en el ejemplo 1, es decir, vamos a dividir por el coeficiente a, vamos a completar y factorizar un trinomio cuadrado perfecto, vamos a factorizar una diferencia de cuadrados y vamos a multiplicar por el coeficiente a. En el primer paso vamos a dividir el trinomio por el coeficiente numérico a. Nuestro coeficiente numérico a en este ejemplo es el número 6, lo que acompaña a nuestra variable que está elevada al cuadrado. Indicamos la división de este coeficiente a en cada uno de los términos de nuestra expresión y tenemos en el primer término x al cuadrado entre 6, en el segundo término 7x entre 6, en el tercer término 2 entre 6 y del lado derecho de la ecuación tenemos 0 entre 6. Recordemos que de alguna forma vamos a separar el 6 positivo que está de alguna forma en el numerador para multiplicarlo en uno de los últimos pasos. Simplificamos un poco nuestro primer término, básicamente eliminando el número 6 en el numerador, es decir, nuestro coeficiente a, y también el número 6 por el que dividimos. De esta forma nos queda únicamente una x al cuadrado. En el segundo y tercer término dejamos indicada la división que tenemos que hacer entre 6 y del lado derecho de la ecuación resolvimos que 0 entre 6 era igual a 0. Dejo indicadas estas divisiones para no trabajar con números decimales y podemos seguir trabajando con las fracciones sin ningún problema. En el segundo paso nos pide que sumemos y restemos la mitad del nuevo coeficiente b y lo vamos a elevar al cuadrado. Nuestro actual coeficiente b es 7 dividido entre 6. Entonces vamos a dividir entre 2 y a ese resultado lo vamos a elevar al cuadrado. Los tres primeros términos permanecen igual al paso anterior y agregamos dos términos. Sería el 7 sextos dividido entre 2 positivo y elevado al cuadrado. También restamos exactamente el mismo valor, es decir, 7 entre 12 elevado al cuadrado. Al sumar y restar el mismo número, no estamos modificando esta ecuación. En el paso número 3 lo que vamos a hacer es reordenar para tener un trinomio cuadrado perfecto y vamos a simplificar la expresión, siempre que se pueda. Así tenemos ahora visualmente en los primeros tres términos el trinomio al cuadrado perfecto que vamos a poder factorizar en estos tres términos y después tenemos un par de fracciones que podríamos simplificar. Primero, en el paso número 4, vamos a factorizar este trinomio cuadrado perfecto. En este paso número 4 vamos a factorizar el trinomio cuadrado perfecto y simplificar. Recordemos que para factorizar este trinomio cuadrado perfecto vamos a tener como resultado un binomio al cuadrado. Este binomio al cuadrado va a salir de calcular la raíz cuadrada del primer término, en este caso es x al cuadrado, la raíz cuadrada de esta sería x, tomamos el signo del segundo término, un signo positivo, y por último tenemos la raíz cuadrada del tercer término, 7 fracción 12, 7 entre 12. Esta sería la factorización de este trinomio cuadrado perfecto. Y simplificamos esta resta de fracciones. Para esto primero elevamos al cuadrado esta fracción. El resultado nos daría 49 dividido entre 144. Por el otro lado tenemos una fracción, 2 sextos. Si queremos tener el mismo denominador, 144, tendríamos en un numerador y denominador que multiplicar por 2 y por 12. Es decir, el 2 lo multiplicamos por 2, tenemos un 4,
ese 4 lo multiplicamos por 12, tenemos un 48. ¿Para qué? Para tener el mismo denominador. Sería ese 6 lo multiplicamos por 2, tenemos un 12, y 12 por 12 nos da 144. Entonces hicimos la misma multiplicación en el numerador y en el denominador, por lo que esta fracción es equivalente a esta fracción. Realizamos la resta y vemos que de simplificar esta resta nos daría como resultado un 1 dividido entre 144 negativo. Y aquí lo tenemos escrito de una forma más limpia. Tenemos un binomio elevado al cuadrado menos 1 dividido entre 144. Esto que vemos aquí es una diferencia de cuadrados que vamos a factorizar en el paso número 5. Este paso nos pide que factoricemos la diferencia de cuadrados y que simplifiquemos la expresión. Aquí tengo escrito el resultado de la factorización de esta diferencia de cuadrados, que la vamos a repasar paso a paso para ver cómo llegamos a este resultado. La factorización de una diferencia de cuadrados nos da como resultado un par de binomios conjugados. En ese caso, lo que tenemos que hacer es calcular la raíz cuadrada del primer término. Este primer término, en este ejemplo, es un binomio, y lo colocamos dentro de dos paréntesis, o en este caso dentro de dos corchetes. Tenemos aquí la raíz cuadrada del primer término, escrito una vez, y la raíz cuadrada del primer término, escrito una vez de este lado. Como segundo paso, lo que tenemos que hacer es calcular la raíz cuadrada del segundo término de la diferencia de cuadrados, es decir, de este 1 sobre 144. La raíz cuadrada de esto nos da igual a 1 entre 12. Y para concluir, agregamos los signos. En uno de los paréntesis, o de nueva cuenta en este caso, en uno de los corchetes, es un signo positivo y en el otro un signo negativo, lo que hace que sean conjugados. Después podemos simplificar esta expresión. Para ver el paso a paso de una forma más detallada y más descriptiva de una factorización de una diferencia de cuadrados, les recomiendo que vean el video de factorización de diferencia de cuadrados. Y para concluir este paso, procedemos a simplificar las fracciones. Del lado izquierdo tenemos que la expresión se podría simplificar como x, no hay con qué sume, no hay con qué multiplique, así que la escribimos tal cual está, y después tendríamos una fracción. 7 sobre 12 más 1 sobre 12 son un par de fracciones que tienen el mismo denominador, por lo que las podemos sumar directamente. Tendríamos 8 sobre 12. Esta fracción también se podría simplificar un poco más. Si quisiéramos, la podemos dividir entre 2, la podemos dividir de hecho entre 4 también, y tendríamos una fracción un poco más pequeña, con números más pequeños. Del lado derecho, al simplificar, lo que tendríamos sería de nueva cuenta una x y después una resta que podemos realizar directamente. Tenemos 7 sobre 12 menos 1 sobre 12 nos daría como resultado positivo 6 sobre 12. Esto lo podríamos simplificar como un medio. Aquí tenemos la simplificación escrita de una forma más limpia. Tenemos la simplificación a la que llegamos del paso anterior y también escribí la simplificación que se podría hacer de las fracciones que hay en cada uno de los corchetes. Primero tenemos que 8 dividido entre 12 lo podríamos simplificar dividiendo el denominador y el numerador por 4. Es decir, 8 entre 4 es igual a 2, 12 entre 4 es igual a 3. En el segundo factor podríamos simplificar esta fracción 6 entre 12 dividiendo numerador y denominador entre 6. Tendríamos 6 entre 6 es igual a 1 y 12 entre 6 es igual a 2. Así tenemos la simplificación de esta factorización. En este punto parece que ya tenemos el resultado de la factorización de nuestro trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, pero hay que recordar que hicimos un procedimiento previo.
Es decir, el paso número 1 tenemos que revertirlo. En el paso número 1 dividimos por el coeficiente a y ahora tenemos que multiplicar por ese coeficiente a que estuvimos guardando en este cuadrito desde el principio. Si hacemos la multiplicación de este par de binomios, el resultado al que llegamos sería este trinomio, no el trinomio original, que es el que buscamos factorizar. Así que vamos con el paso número 6 para esto. El paso número 6 nos pide que indiquemos o multipliquemos por el coeficiente numérico por el que se dividió en el paso 1, es decir, el coeficiente a, y es decir, este número 6 que habíamos guardado en este cuadrito por aquí. Indicamos la multiplicación por este coeficiente 6 y con esto ya tendríamos que la multiplicación de estos tres factores nos daría como resultado el trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c original, el que queríamos resolver en un principio. Por último, aquí les presento el ejercicio que resolvimos como ejemplo número 2, la factorización a la que llegamos y una especie de paso adicional, que fue lo que hice para llegar a este resultado que se ve un poco más limpio sin las fracciones. Bueno, fue analizar que en esta fracción teníamos un 3 y en esta fracción teníamos un 2. Es decir, este factor 6 lo podemos dividir entre un 3 por 2. Así multiplicaríamos el primer paréntesis, o en este caso el primer corchete, por 3, lo que nos daría un 3x más 2. Y el segundo lo multiplicaríamos por 2. Este lo multiplicamos por 3. Este lo multiplicamos por 2. Así tendríamos un 2x más 1. Ya no tenemos fracciones. Hago esto también para que podamos comparar con el segundo procedimiento. Este segundo procedimiento lo vamos a realizar en un segundo video donde vamos a tener el ejemplo número 1 y el ejemplo número 2 que realizamos en este mismo video, pero con pasos distintos. Ustedes ya podrán analizar qué les parece más fácil. Como resumen, en cuanto a este procedimiento, ustedes podrán haber analizado que tienen que dominar el tema de la factorización de un trinomio cuadrado perfecto, que se tiene que completar y después factorizar. Tienen que dominar la factorización de una diferencia de cuadrados. Y por supuesto, el álgebra. Con esto llegamos al final del primer método de factorización de trinomios de la forma ax cuadrada más bx más c. Este es el primer método o primer procedimiento. Va a haber un video de un segundo método o segundo procedimiento para solucionar este mismo tipo de trinomios. Revisen por favor los demás videos de factorización. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios y hasta el próximo video.